El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían: Juan Bautista ha resucitado, y por eso los poderes actúan en él. Otros decían: es Elías. Otros: es un profeta como los antiguos. Herodes, al oírlo, decía: es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería quitarlo de en medio. No acababa de conseguirlo, porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre honrado y santo, y lo defendía. Cuando lo escuchaba, quedaba desconcertado, y lo escuchaba con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven: pídeme lo que quieras, que te lo doy. Y le juró: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? La madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Entró ella enseguida a toda prisa, se acercó al rey y le pidió: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a un verdugo que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse sus discípulos, fueron a recoger el cadáver y lo enterraron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, ¿en qué consiste la devoción al corazón de Jesús? Y precisamente una de las causas de que algunos no tengan ideas claras acerca de aquella devoción e incluso la miren con prevención y hasta con antipatía, es esa confusión entre dos ideas de contenido distinto, aunque la primera es medio excelentísimo para la segunda, y la segunda no prescinde en ningún modo de la primera. Culto al corazón de Jesús y devoción al corazón de Jesús. El Evangelio, sobre todo el de San Juan, las cartas de los apóstoles, sobre todo las de San Pablo, leyendo todo ello, nos encontramos con esta impresionante realidad. Jesucristo
me ama a mí. Jesucristo nos ama a todos. Jesucristo quiere ser amado por mí. Jesucristo quiere ser amado por todos. Jesucristo es ofendido por mí. Jesucristo es ofendido por todos. Si tengo valentía para afrontar esta realidad, si tengo corazón para aceptar sus consecuencias y acomodar a ellas mi vida, ¿qué necesito para amar a Jesucristo amante? ¿Qué más necesito para satisfacer y glorificar a Jesucristo ofendido? Amarle con un amor más de obras que de palabras. Es decir, con un amor sincero, abnegado, único, que me lleve a cumplir siempre lo que Él quiere, porque Él lo quiere. Reparar su honor ofendido, es decir, poner empeño para no pecar más, procurar que otros no pequen, ser especialmente fiel cuando otros son infieles. Y todo esto por amor a Él, porque Él tiene corazón y me ama y pide que le ame. He ahí la devoción al corazón de Jesús en toda su sencillez, sin las complicaciones que a veces nos hacemos. Como se dice, amor con amor se paga. Esto es todo. Y contra esto nadie puede oponer dificultades, prejuicios, antipatías. Y sin embargo la devoción, ¿no?, tiene también algo, un matiz más. La devoción es una entrega. Devoción y entrega son dos palabras que significan lo mismo. Cuando el término de la devoción es una persona capaz de recibir una entrega, devoción a San Antonio es algo de entrega a San Antonio. Devoción a la Virgen María es algo de entrega a la Madre de Dios, que puede llegar hasta la esclavitud mariana, y así en todas las devociones. Devoción, entrega. Porque esta entrega solo llega a la plenitud cuando la persona a quien se dirige tiene categoría de último fin, cuando es Dios. Y esto se cumple en la devoción al corazón de Jesús. Por lo tanto, la devoción al corazón de Jesús consiste en una entrega que, si no es total, no merece ese nombre de devoción, sino el de obsequio al corazón de Jesús. Devociones. Podemos tener quizá muchas devociones, pero si nos falta la entrega, se queda en eso, mera devoción. San Juan intenta compendiarnos, resumirnos en un solo término todas las grandezas, todas las hermosuras, todas las bondades y hasta la misma esencia de Dios, y nos dice: Dios es amor. Lo que Dios es en sí mismo, lo que hace fuera de sí,
Dios con su poder, su bondad, su justicia, su sabiduría, sus designios sobre cada uno de nosotros. Dios que es, Dios que crea, Dios que ilumina, que recompensa, Dios sin divisiones, sin exclusión, Dios espléndidamente resumido en una palabra espléndida: amor. Pues si también con un solo término quisiéramos presentar a Jesucristo, perfecto Dios y perfecto hombre, si quisiéramos compendiar todo lo que Él es, todo lo que Él hace y hasta la razón de su existencia, nos bastaría decir: corazón de Jesús. Porque el corazón de Jesús es el mismo corazón, es el mismo Jesucristo, Verbo encarnado, Dios y hombre, considerado expresamente en sus relaciones de amor al Padre y en sus relaciones de amor a nosotros. Es Dios hecho hombre para nosotros, es Dios hecho amigo nuestro, sacerdote nuestro, redentor nuestro. Es Jesús sacramentado inefable, alimento de nuestras almas, compañero constante en nuestro camino, víctima de nuestra reconciliación con el Padre. Para designar a Dios, único en tres personas, ha bastado una sola expresión: Dios es amor. Y para designar a Jesucristo, con sus dos naturalezas divina y humana, unidas en una sola persona, ha bastado también una sola palabra, una sola expresión: corazón de Jesús. Y por esta razón, no agradan a la Iglesia añadiduras, expresiones como corazón eucarístico de Jesús, expresión que ha sido retirada de todas las jaculatorias indulgenciadas por la Santa Sede, sin que nada sea preciso añadir a la expresión corazón de Jesús. ¿Por qué? Porque ahí está, en el corazón de Jesús se entiende el corazón eucarístico, obviamente, hecho Eucaristía, pero basta corazón de Jesús, ¿no? Esto lo dice un sacerdote muy autorizado, lo estoy leyendo de un sacerdote muy autorizado, que tiene libros muy de mucha devoción, de mucha unción, ¿no? Sin que nada sea preciso añadir a la expresión corazón de Jesús, nos lo dice todo: su abnegación, su bondad, su misericordia, su amor a Dios, a nosotros, ¿no?, en el tiempo y en la eternidad, su sacrificio, su muerte, y todo explicado en su amor, todo compendiado en su corazón, y todo entregado a mí. Con tres expresiones distintas describe San Pablo el objeto del amor de Jesús. Nos amó a nosotros, amó a la Iglesia, me amó a mí. Es decir, nos amó a todos sus redimidos en general. Nos amó en cuanto formamos un solo cuerpo, cuyo autor y cabeza es Él mismo. Nos amó a cada uno en particular, y a las tres expresiones del amor añade el término de la entrega. Dice así: Jesucristo nos amó y se entregó por nosotros. Jesucristo amó a la Iglesia y se entregó por la Iglesia. Jesucristo me amó a mí y se entregó a mí. Así es el amor del corazón de Jesús. Todo generosidad, todo donación de sí mismo. Por eso, cuanto más meditemos en Él,
cuanto más nos dejemos iluminar por Él, nos sentimos invitados a corresponder con mi entrega a su entrega. Y esta es la razón que solo una entrega total puede tener categoría de devoción al corazón de Jesús. Él entregado, yo entregado. ¿Ven? Pero hay más todavía. El Papa Pío XI, en su encíclica Miserentissimus Redemptor, que es la carta magna de la devoción al corazón de Jesús, ha cincelado el máximo elogio de esta devoción al decir que lleva los entendimientos a conocer más profundamente a Jesucristo y las voluntades a amarle con más intensidad y a imitarle más perfectamente. La imitación perfecta de Jesucristo. ¿No es esta la meta codiciada, la suprema aspiración de los santos, a la cual sienten siempre la pena de no haber podido acercarse cuanto habían soñado? La imitación de Jesucristo, ¿no es este incluso para los cristianos que no son santos el más bello ideal de toda la vida ascética y hasta una urgente obligación con la que quedaron marcados el mismo día en que fueron hechos cristianos? En efecto, San Pablo en el capítulo 3 de su carta a los Gálatas tiene una afirmación que traducida del original griego puede expresarse así: todos los que habéis sido consagrados a Jesucristo por el bautismo, estáis revestidos de Jesucristo. El concepto de revestirse, estar revestido, implica en las expresiones de San Pablo un revestimiento interior, algo que transforma lo más íntimo del hombre. Revestirse de inmortalidad, de incorrupción, vestir un hombre nuevo, vestirse de la armadura de Dios, de las armas de la luz, etc., le transforma hasta restaurar en él la semejanza de Dios perdida por el pecado. Así pues, para San Pablo, cristiano es el hombre que se consagra a Jesucristo en el bautismo para revestirse de Él y hacerse como Él. Y en la presente vida, nuestra semejanza con Jesucristo, nuestra entrega a Él, se realiza cuando lo conocemos por la fe, cuando le amamos por la caridad, virtudes teologales que nos son infundidas en el bautismo, junto con la gracia santificante. Y todos los que conservan esta gracia por el mero hecho de haber sido bautizados para Cristo, son hombres de Cristo, consagrados a Él, ¿no? Imitaciones vivas de Él. Por desgracia, muchos de estos hombres de Cristo, entregados a las agradables apariencias visibles de este mundo, no aprecian aquellas realidades invisibles, no las actúan en su vida, no les importa perderlas. Si no se reconocen como consagrados a Cristo, ¿cómo van a sentirse revestidos de Él? ¿Cómo le van a imitar?
Otros, en cambio, no solo conservan la gracia, sino que viven imitando a Jesucristo, sobre todo en sus internas disposiciones de caridad hacia Dios y hacia los hombres, y hasta en su mismo oficio de reparador, de víctima, para el cual fue enviado al mundo. Santidad grande, la de los que llegan a esta íntima semejanza con Jesús. Pues precisamente a esta semejanza lleva la consagración al corazón de Jesús. Es decir, no solo el culto, sino la devoción perfecta, ya que no es otra cosa que aquella primera consagración hecha en el bautismo, pero profesada, vivida por el amor de una manera consciente y con todas sus magníficas consecuencias. En 3 miradas puede compendiarse toda la vida de Jesús sobre el mundo. Una mirada a su Padre Celestial para glorificarle, otra mirada a los hombres para redimirlos, y la tercera mirada a sí mismo para sacrificarse. Estas 3 miradas iluminan toda la actividad redentora de Jesús. El Padre ama a los hombres, los cuales no conocen este amor, no corresponden a Él. Jesús ama por ellos, Jesús suple por su desamor. Los hombres ofenden al Padre con sus pecados y Jesús expía estos pecados con su sacrificio personal. Los hombres han perdido el camino de la verdad que conduce a la vida. Jesús es el gran apóstol que les habla del Padre y que para conducirlos a Él los atrae a su corazón, los une consigo en un mismo cuerpo místico. Qué maravillosa vida interior. El amor lo preside todo. Y ese amor unas veces es expiación por los pecados, otras veces es compensación por los que no aman, unas veces es apostolado en favor de los ignorantes, otras veces es glorificación jubilosa y siempre es entrega, una entrega filial, ardiente, irresistible, que en su ascensión al Padre va llevando consigo a todos los que se acercan a Él. Pues esta maravillosa vida interior de Jesús, orientada al Padre en favor de los hombres, se refleja sencillamente en los consagrados, en los que se entregan a su corazón. Y también en ellos el espíritu de reparación por los pecados propios y de los hermanos, el apostolado en favor de los demás, sin buscar descansos, sin pedir compensaciones, la entrega a Jesucristo, a los intereses de su reino, de una manera exclusiva, de una manera positiva, el anhelo de buscarle, encontrarle en la Sagrada Eucaristía, el celo, la caridad, el sacrificio, todo presidido e informado por el amor, constituye la maravilla, la fecundidad de una vida interior, compendiada también en 3 miradas al corazón de Jesús, a los hermanos, a sí mismo. Amor y entrega, celo y apostolado, abnegación y sacrificio. Y podremos medir el alcance de los beneficios que supondría para toda la humanidad una legión de cristianos que vivieran así, una legión de cristianos cuya presencia en el mundo fuera como una prolongación de la presencia de Jesús,
por su amor a Dios y a los hombres, por su desprendimiento de las cosas, por su compasión hacia los dolientes, por su bondad para todos? ¿Cómo pondría el Padre Celestial sobre el mundo pecador sus miradas complacidas? ¿Y cómo rompería sobre él los torrentes de su misericordia al ver en cada uno de ellos a su mismo Hijo muy amado? Qué bonito, ¿no? Qué bonito, ¿no? Que vivamos nuestra vida cristiana de esta manera, una legión de fieles imitadores de Jesús en un mundo cada día más olvidado de Jesús. Puede haber estímulo más poderoso y al mismo tiempo más amable para impulsarnos a pedir que aumente la devoción al corazón de Jesús. ¿Y en qué consiste este aumento? Y con esto termino, queridos hermanos. Primero, en una fe más viva de que el corazón de Jesús es la fuente de salvación, santificación para cada uno de nosotros, el remedio para las gravísimas necesidades que hoy padece la sociedad humana. Segundo, en un convencimiento mayor de la eficacia que encierra la devoción al corazón de Jesús. Tercero, en una sincera voluntad de amar más a Jesucristo, reparar las ofensas hechas contra Él, imitarle con mayor fidelidad, ¿no? Amarle más, amar de corazón y de obra. Un excelente medio para ello es el acto de consagración al corazón de Jesús. Con este acto confesamos, afianzamos nuestra unión con Jesús, le entregamos nuestras personas, nuestras cosas, reconocemos gustosamente su imperio, le devolvemos amor por amor. Hagamos pues cada mañana esta consagración al corazón de Jesús. Hay una fórmula, una oración, ¿no?, de esta consagración al corazón de Jesús. Reparar las ofensas que hacen al corazón de Jesús los enemigos de Dios, los mismos cristianos. Por eso es preciso que aumente el número de fieles que, inflamados en la caridad de Jesús, procuran satisfacer a la divina majestad y se ofrecen como víctimas expiatorias por los pecados de los hombres. Cuanto más aumentan las ofensas, tanto más deben aumentar las obras expiatorias, para que triunfe el bien sobre el mal y la virtud sobre los vicios. Y por último, imitarle con mayor fidelidad. Nuestro amor a Jesucristo, como antes hemos expuesto, llega a su mayor perfección cuando revive en nosotros el corazón de Jesús, de modo que tengamos los mismos sentimientos que Él tiene. Como muy bonito dice la carta a los Filipenses, tener los mismos sentimientos de Cristo, ¿no?, etcétera, etcétera. Ese himno del capítulo 2 de la carta a los Filipenses, que muchos se lo aconsejo que lo lean, ¿no?, en el versículo 5, tener los mismos sentimientos de Cristo, ¿no? Una traducción también muy bonita, ¿no?, es tener los mismos sentimientos de los que siguen, de los que son discípulos de Cristo, ¿no?, de los que se han entregado a Cristo. ¿Qué sentimientos tenemos nosotros, queridos hermanos? ¿Qué sentimientos nos mueven? Si tengo a Cristo en mí, debo tener los mismos sentimientos de Él, ¿no?, tener los mismos sentimientos
de los que viven unidos a Cristo. Si estoy unido a Cristo, si Cristo vive en mí, debo tener sus mismos sentimientos. Pero ¿qué sentimientos hay en mí? ¿Qué sentimientos hay en ti? ¿Son los mismos sentimientos de Cristo? Reflexionamos brevemente sobre el Evangelio y la homilía que acabamos de escuchar.